Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que tú te encuentres, bienvenido de nueva cuenta a tu canal. Yo soy Pat Solar, si no me conoces. Yo siempre te invito a que compartas conmigo los mejores lugares de este planeta. Y hoy nos toca visitar Chueca. Es una zona del barrio de Justicia en el distrito del centro de Madrid. Si bien carece de una identidad administrativa propiamente dicha, muchos lo denominan barrio, pero en realidad toma su nombre de la plaza y el metro dedicados al compositor Federico Chueca. Pues nos encontramos en el barrio de Chueca en Madrid, España. Está delimitada al norte por la calle Fernando VI, al sur la Gran Vía, al este la calle del Barquillo y al oeste por Hortaleza y Fuente Carral. A finales del siglo XX se empezó a considerar como el barrio de la comunidad gay madrileña. En la década de los 80 se comenzaron a abrir los primeros locales destinados al llamado mercado rosa o homosexual, como son el Café Figueroa o la librería Bercana. ¿Dónde? ¿En el mercadillo de Antón? Al principio se le consideró un espacio marginal, pero con el tiempo ha alcanzado un carácter abiertamente cosmopolita que ha logrado reconocimiento internacional. Pero en este barrio encuentras mucho más que apertura y tolerancia a la diversidad, que no solamente se limita a la sexual.
Aquí encuentras historia, cultura, arte, gastronomía y por supuesto un buen ambiente nocturno. En ella hallarás la Plaza Pedro Cerolo, antes Vázquez de Mella, la Plaza del Rey, la Casa de las Siete Chimeneas, la Plaza Santa Bárbara, el Mercado San Antón, el Mercado de Barceló y el de San Ildefonso. Asimismo, el Museo del Romanticismo, el de Historia de Madrid y el Palacio de Santa Bárbara. En los 90s, Chueca era una zona que ahuyentaba al turismo por su alto grado de inseguridad. Con los años, fue dejando a un lado los lugares oscuros y clandestinos para dar paso a una mayor transparencia social. La bandera del arco iris comenzó a ondear en las fachadas de los comercios, los locales y los balcones, dando un aire no solo más moderno, sino con mayor seguridad y aceptación, tanto de propios como de extraños. Los negocios fueron prosperando y en 1994 la comunidad LGBT llevaron a cabo la primera gran reivindicación en Chueca. Lejos de los actuales desfiles y marchas, pero esta celebración, un tanto improvisada, dio pie a lo que hoy conocemos como el Día del Orgullo Gay o LGBT en Madrid. Hoy no hay dudas de que Chueca se ha transformado en una de las zonas más exclusivas y caras de todo Madrid, así como de las más visitadas e imperdibles de esta capital española. Gracias por llegar al final de este video. De nueva cuenta, te agradecemos mucho cuando das tu like, cuando compartes, cuando comentas o cuando nos visitas en nuestras redes sociales, que por cierto te dejamos aquí. Cuídate mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Allá nos encontramos. Chao, chao.